La 570 y tenemos la oportunidad de dialogar con Silvina Batakis. Ella es ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que tuvo su paso por el Ministerio de Economía en nuestro país. Es de profesión economista y queremos conversar con ella sobre muchas de las situaciones y los disparadores que están ocurriendo por estas horas en nuestro país. ¿Cómo te va, Silvina? Edgardo Chin te saluda. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá también viendo con preocupación todo lo que está viviendo la gente y bueno, nosotros en particular lo sentimos con cada entrega de vivienda, ¿no? Que al inicio de la gestión era felicidad, hoy es felicidad, pero es alivio, más que nada. Creo que hubo un cambio de sentimiento ahí y tiene que ver, por supuesto, con que la gente no llega a fin de mes y pagar los alquileres se hace una carga muy pesada. Y ahí en la vivienda, empezamos por ahí, digo, también después hay que pagar todo lo que tiene que ver con los servicios, obviamente que estas viviendas se pagan, o sea que también hay que pagar las cuotas. ¿Están viviendo alguna situación de mora en este compromiso que asumieron algunos de los que son los beneficiados? En general hay mora con todos los planes de cuotas que tenemos acá en el Ministerio, pero lo que nosotros estamos viendo, primero que es una voluntad grande de pagar por parte de la gente la cuota de su casa, Ujú. entonces lo primero que hacen es acercarse y preguntar si no podemos mejorar el plan de cuotas. Y nosotros ahí tratamos de ser flexibles, por supuesto, y entender la situación. Pero la verdad que la voluntad de pago está, pero digo, hay muchas familias que por ahí estaban hacinadas, viviendo con un hermano, con los suegros, con los padres, con algún abuelo, que no pagaban cuota y ahora tienen que pagarla. Y otras situaciones, que en general son la mayoría, que pagaban alquileres de 700.000, 800.000 pesos, que les pedían por ahí para renovar el alquiler una nueva garantía, nuevos pagos, y que para ellos termina siendo un alivio porque pagan menos de lo que pagarían con el alquiler. Hay situaciones diversas, pero voluntad de pago hay, y me parece importante también tu pregunta en este sentido. Las viviendas las tienen que pagar, no es un regalo del Estado provincial, y además que con esas cuotas nosotros podemos continuar haciendo las viviendas que estamos haciendo. Ujú. Silvina, te llevo incluso a una cuestión más macro y a tu rol como economista y también como funcionaria del gobierno del Estado Nacional. Ahora se está planteando como alternativa la posibilidad, por un lado, que los bancos den créditos en dólares, y esto generó muchísimas alarmas, por lo que reconoció el propio ministro de Hacienda, Caputo, es por reactivar la economía, o sea que se está reconociendo que no está activa hoy por hoy la economía en lo que hace por lo menos a lo micro, y en paralelo también iniciativas en lo que refiere a ver de qué manera las familias logran una financiación para ponerse al día con estas deudas que contrajeron por necesidades básicas que no logran satisfacer, ¿no? ¿Ahí te hace ruido? ¿Estás preocupada por ese camino que se está tomando? ¿Cuál es tu visión? Sí, las dos cosas, ¿no? En primer lugar, respecto de los créditos en dólares para sectores que no son exportadores, se Mm. mencionó también que iba a ser, por ejemplo, para el sector inmobiliario, para comercios. Digo, ahí decirte que hay una autoridad que regula la normativa de las autoridades monetarias de cada país, en el caso nuestro, el Banco Central, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, tienen distintos nombres, pero bueno, esta autoridad que regula a todas las autoridades monetarias de los distintos países, fuertemente recomienda no seguir adelante con una medida como estas. ¿Por qué? Porque ya han habido experiencias a nivel mundial, por ejemplo, en Asia con Corea del Sur, que en algún momento se han otorgado créditos en dólares y que después el problema que parece individual de una persona, de una familia, de una empresa que no puede pagar ese crédito, se transforma en un problema sistémico del sistema bancario. Es lo que pasó en varios países de Asia, es lo que pasó en varios países de Europa del Este cuando tomaron créditos en marcos suizos y no pudieron pagar porque hubo una devaluación. Es el problema que hubo en Argentina en el año 2001 cuando muchas empresas o familias tomaron créditos en dólares con la ley de convertibilidad y Ujú. después una devaluación. Se convierte eso en un problema sistémico. Entonces, la autoridad que regula esto, las normas de Basilea, fuertemente desaconsejan que un banco central recomiende hacer estas medidas. Bausili lo está recomendando, Caputo lo está recomendando, en contra de esta autoridad y de estas sugerencias que hay a nivel mundial y que hay muchas experiencias que se tomaron en marcos suizos, en euros, en dólares, en yenes,
y que terminó mal el sistema bancario. Así que eso para mí es una preocupación muy grande y una preocupación, si se quiere, si algún empresario está pensando en tomar una deuda y sacar este crédito, que lo piense 2 veces. La tasa de interés que están ofreciendo por abajo de una tasa de interés que pueden tomar en pesos conlleva un riesgo devaluatorio mucho más fuerte que la tasa de interés en pesos. Yo, como desde lo personal, recomendaría que no lo hagan. Y respecto de la otra pregunta, que es el endeudamiento familiar, ahí la verdad que también en estos 3 años creció muchísimo, es un tema que está muy en debate, y yo lo que te diría ahí es que hay una cuestión muy dramática entre el sueldo estancado y la posibilidad de cubrir tu canasta básica. Esa diferencia entre el sueldo estancado y cubrir tu canasta básica es el dramatismo que están viviendo las familias. Porque no es que sacaste un crédito para cambiar tu casa, para cambiar el auto, para cambiar la moto, para invertir en algo que a futuro te genere ingresos. Por eso digo que es una manifestación del dramatismo que viven las familias con ese endeudamiento que hoy no lo pueden pagar, y es un problema, pero además manifiesta el problema de los salarios atrasados en un país donde efectivamente Milei no quiere dar paritarias o quiere que las paritarias sean 0, pero que la inflación en el bolsillo diario de la gente sigue creciendo. Ahora, ahí por eso te preguntaba, ¿ves como viable que los bancos se involucren sobre esta situación, si querés, del orden más micro del endeudamiento familiar, ya no el del país o de las estructuras de mayor poder adquisitivo, de mayor producción, sino en el tema de los hogares, el tema de las familias? ¿Ves viable que reasuman un nuevo crédito, un nuevo endeudamiento para pagar el anterior? Yo creo que sí, pero siempre con los clientes que tomaron en ese banco. El problema hoy es lo que tenés con la financiera, con todo el sistema informal. Y eso es muy complicado, la verdad que es muy complicado. Ayer, antes de ayer, se conoció un caso de un suicidio de un gendarme, policía, no recuerdo, alguien de la Fuerza de Seguridad, pero que tiene que ver con esto, o una pareja de jubilados, ¿no? Sí, en Chipoleti, en Neuquén, nosotros lo asociamos también al tema de la metáfora de Milei en el tema de te pongo una pistola, si yo estoy poniéndote una pistola en la cabeza, y esa misma metáfora creo que en algún lugar se aplica y se hizo lamentablemente realidad en este caso de esta pareja de totalmente, jubilados. por eso son todas manifestaciones del dramatismo que se está viviendo hoy con esta economía, en donde nos quieren hacer creer que las cosas están bien, pero efectivamente la población está mal. Es muy difícil entender para qué quiere ser presidente de un país si a la gente le va peor, ¿no? Muy difícil. Hay una cuestión, si querés, del orden técnico. Sé que lo podés hacer, por supuesto, pero yo quisiera que lo bajaras a lo mayor entendible posible para los ciudadanos de pie y para quien te habla incluso, sobre el tema macro de que en realidad lo que vos marcabas de los préstamos en dólares y que uno realmente le genera muchas alarmas por consecuencias negativas en el pasado de nuestro país y también por el contexto de otras naciones, pero en realidad como que tiene que ver con la alta volatilidad de la Argentina, ¿no? Como que esta volatilidad hace que se genere un peligro que en otros países el préstamo en dólares es sostenible en realidad, incluso en el porcentaje que se utiliza, con la cantidad de dinero en dólares que tienen los bancos. Entonces, la pregunta es, esta situación que vos describís, ¿es porque es inviable en la Argentina, pero en realidad sería perfectamente aplicable si la política en general lo permitiera? Mira, yo creo que nunca es bueno tomar créditos en una moneda que vos no tenés forma de generarla. ¿Sí? Por más que sea hoy bimonetario el funcionamiento de nuestro país. No. Yo creo que eso no es bueno para la economía en general. No es bueno, creo, para la persona individualmente que quiere sacar el crédito, pero no es bueno en forma sistémica, ¿sí? Porque si muchas personas sacan este crédito y después hay una devaluación, como efectivamente ya lo dijo el vocero presidencial, ¿no? Que el dólar debería estar a 1.800, esa persona después tiene que pagar con dólares a esa tasa, a ese tipo de cambio. Y si eso se multiplica por muchísimas personas que tomaron ese crédito, se vuelve un problema para la macroeconomía, ¿no? En Europa ha habido manifestaciones enteras cuando esto ha pasado, por ejemplo, en el 2008-2009, con la crisis. Por eso digo, me parece la verdad que es muy riesgoso y por eso yo insistía en esto de las normas de Basilea, que básicamente lo que te dicen es como si fueran las normas de seguridad e higiene financiera. Sí, ¿no? claro.
y te dicen no lo hagas. Te recomiendan fuertemente no hacerlo. Este país, digo, con este tipo de gobierno, pretenden hacerlo y después vienen otros gobiernos que tienen que solucionarlo, pero en el medio se destruye matriz productiva, se destruyen familias enteras, así que yo sugiero no hacerlo. Ahora vamos a meternos con algunos temas económicos ligados a la política. Estamos conversando, para aquellos que nos siguen por la radio y no por el stream, porque estamos teniendo la posibilidad de tenerla por Meet, a Silvina Batakis, la ministra de la Provincia de Buenos Aires de Hábitat y Desarrollo Urbano. Una pregunta más sobre el orden del tema económico, porque también se está marcando que el gobierno también está preocupado porque le baja la recaudación a partir del poco funcionamiento también del mercado interno, y se está marcando también la pérdida de equilibrio en lo que hace a la caída incluso del superávit primario y del tema del déficit, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo esto? Mira, yo en particular siempre digo las cuentas tienen que estar en orden, ¿no? Porque el Estado en todas partes del mundo tiene un peso importante dentro de la economía. Y si el Estado está desordenado, es muy difícil ordenar todo el resto por ese volumen que tiene el sector público. Ahora, de ahí a hacer como objetivo de gobierno que tengas superávit fiscal, la verdad que no me parece algo deseable. Sí las cuentas en orden, pero no el superávit fiscal per se, sin que vos tengas en cuenta que la economía tiene que crecer. Y sobre todo este gobierno tuvo la ventaja, a diferencia de muchos gobiernos anteriores, no solamente el nuestro más reciente, de tener dólares extras que tienen que ver con la construcción de ese gasoducto desde Vaca Muerta. Entonces había una posibilidad de no tener un problema de estrangulamiento en la parte de las divisas y aprovechar esa oportunidad para tener un programa productivo. Este gobierno no lo tuvo, lo único que está haciendo es que esos dólares se utilicen para pagar deuda, se está comprando, el Banco Central está comprando reservas, pero cuando compra reservas, cuando compra dólares para acumular reservas, mete pesos en la economía. Esos pesos hoy en la economía no los quiere nadie. Por eso el sector público nacional lo que hace el Ministerio de Economía es emitir deuda para quedarse él con los pesos, porque tiene que ver con este déficit que vos decías. Pero hoy en la economía no hay nadie que quiera los pesos porque no hay consumo. Y al no haber consumo, se achica el espacio fiscal. Ese achicamiento del espacio fiscal no es solamente del sector público nacional, es también para las provincias y para los municipios, en un lugar, porque reciben coparticipación. De ingresos brutos, de IVA y demás. Pero también, exactamente, también de los tributos provinciales. Se achica la actividad económica, se achica el espacio fiscal. Lamentablemente, hoy esa es la situación que estamos viviendo, aún con cosas que este gobierno tendría que haber aprovechado a favor, como tiene que ver con el gasoducto, con la guerra de Ucrania, si querés, y Rusia, que aumentó tanto. Sí, con la exportación también de materia prima, como del sector del campo también, ¿no? Exactamente. Varias veces dijiste este gobierno, estamos hablando obviamente de la administración libertaria. La oposición también aquí tiene un rol muy importante y creo que hoy por hoy se está llegando a una suerte de punto de inflexión al respecto, ¿no? Que en el sentido de este contexto ya arrancó la campaña electoral, pero a mí me gusta fijarlo más en el aquí y ahora, en lo que tiene que ver con las variantes, ¿no? Más allá de esto, hubo una reunión del sector al cual vos participás, que es el peronismo. Obviamente vos formás parte de la gestión de Axel Kicillof, una reunión de Sergio Massa, de Axel Kicillof y de Máximo Kirchner, pero más referida al tema de la estrategia electoral que a la cuestión de solucionar temas del día a día de la microeconomía y de la macroeconomía. Entonces mi pregunta es, una de las alarmas que se plantean frente a esto, con algunas encuestas que le darían a este gobierno no la seguridad de una reelección y demás, ¿qué haría esta nueva gestión? Digo, por ejemplo, con la deuda externa, ¿se asumiría? ¿Vos creés que hay que discutirla o hay que plantear este lugar que es impagable? ¿Hay que ir por los juicios y avanzar sobre el Fondo Monetario Internacional? ¿O en realidad hay que cuidar esta relación y ver de qué manera se administran de otra forma los recursos? ¿Cuál sería la postura de este sector que para tu entender debería tenerse? Mira, en primer lugar, celebrar que haya estado esa reunión, ¿no? Porque obviamente como parte de este espacio del peronismo, que los dirigentes políticos se junten, para nosotros es sumamente importante porque de alguna forma nos va mostrando cuál va a ser el ordenador para hacer esa oferta electoral que vos estás diciendo. En la oferta electoral tiene que haber muchísimas cosas. Para mí la clave siempre es cómo generamos trabajo, porque el trabajo
es el que te organiza la vida, no es solamente lo que te genera ingresos. Porque uno podría decir, bueno, que haya ingreso universal para todo el mundo. Bueno, pero eso no te ordena la vida, ¿sí? La vida en una comunidad está organizada por el trabajo. Entonces, uno de los puntos para mí es qué plan económico o qué programa de gobierno vamos a tener para generar puestos de trabajo en Argentina, que sean puestos de trabajo de calidad, con estabilidad, que podamos sostener el sistema previsional, por ejemplo, un montón de cuestiones. La deuda, por supuesto, que tiene Argentina, y sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, tiene un peso gravitante, enorme, sobre cualquier política macroeconómica para poder generar esto que yo te decía hace un ratito. Ahora, a mí que me tocó negociar, breve, pero me tocó negociar con el Fondo Monetario Internacional, no tenés demasiados caminos para poder salir de esto, pero sí creo que efectivamente, al ser el país con la mayor deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional histórica, como mínimo nosotros tenemos que replantear un cronograma distinto. ¿Puedes usar esto a favor para llevarlo a la negociación? Totalmente, totalmente. Yo por ahí como más futbolero, ¿viste? Sí. Vos con el Fondo Monetario, el arco lo tenés marcado. El ángulo lo podés discutir un poco, pero no mucho más que eso. Ok. Bueno, pero esta reunión que vos resaltás, y está bien, digo, porque por ahí vos tenés otra información, pero la información que yo tengo es que solo se habló de las PASO, de las internas, de las colectoras, y poco se habló de este proyecto. Uno espera por ahí que haya una segunda o una tercera reunión pronto para ver de qué manera, si conocemos rápidamente cuál sería el plan, ¿no? Sí. Yo también me enteré por los medios, pero sí decirte que somos muchos los grupos de trabajo que estamos trabajando en una propuesta coherente, integral, que tiene que ver con estas cosas que hablamos hace un ratito. En particular, en mi caso, creamos lo que se llama el Grupo Atenas, que somos recibimos la información del grupo, 35, 37 profesionales dentro del peronismo, pero de distintas vertientes, en donde estamos haciendo una propuesta. El propio gobernador Axel Kicillof creó como si fuera una red de distintos grupos, en donde también estamos nosotros, en donde se están haciendo propuestas. Y así hay muchos grupos. Los gremios están trabajando en propuestas súper interesantes. Y lo bueno también de todo esto, que me parece importante como para traer tranquilidad a los militantes, a la ciudadanía, es que estamos interactuando todos para mejorar entre todos todas las propuestas de gobierno. Pero básicamente estamos construyendo muchos equipos de trabajo, un programa de gobierno que le dé trabajo a la gente y que pueda reactivar la actividad económica en Argentina. Silvina, gracias por esta comunicación. Un beso grande, que termine bien el día. Gracias, igualmente. Beso grande. Chao. Silvina Batakis, ministra de la provincia de Buenos Aires, Hábitat y Desarrollo Urbano. El placer de entregar viviendas, ¿no? En medio de todo.